Bueno, vamos a empezar por definir los ángulos positivos y negativos. Bueno, dice que por conveniencia se ha establecido que los ángulos contrarios a las manecillas del reloj son positivos, es decir, los ángulos que se miden a partir de aquí para acá, ¿sí? Que van, digamos, si yo tengo aquí mi origen y los mido al contrario de la manecilla del reloj, aquí los coloco, son positivos. Y los que van en dirección a las manecillas del reloj, es decir, hacia abajo, esos ángulos se miden como negativos. Bueno, pero ya veremos después para qué es lo mismo, ¿no? Entonces, solamente se hace por conveniencia. Pero bueno, vamos a ver las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Bueno, primero hay que definir qué es un triángulo rectángulo. Bueno, un triángulo rectángulo dice que se denomina un triángulo rectángulo, cualquier triángulo con un ángulo recto. Es decir, aquí nuestro triángulo tiene un ángulo recto, ¿sí? Es decir, mide 90 grados, de aquí para acá hay 90 grados, ¿sí? Entonces, este es un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo vamos a definir qué es un cateto. Dice que un cateto adyacente, o cómo se llama cada uno de sus lados. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Sí, bueno, vamos a ver qué es hipotenusa. Primero, si tenemos aquí un ángulo, ¿sí? Un ángulo, vamos a ponerle una letra griega que es teta, dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto, es el lado más grande del triángulo rectángulo, es decir, aquí tenemos el ángulo recto, ¿sí? 90 grados, entonces esta que está aquí es la hipotenusa, le ponemos H, ¿sí? Dice que es el lado opuesto. Luego dice, ¿qué es el lado opuesto? Es el lado que está enfrente del ángulo dado, es decir, si yo tengo aquí un ángulo teta, pues el que está enfrente pues es el opuesto. Vamos a ponerle O. Y dice que el cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Entonces, pues aquí, esta es la hipotenusa, pues este es el cateto adyacente. Vamos a ponerle una letra A. Y ya definimos cuál es el cateto adyacente, cuál es el opuesto y cuál es la hipotenusa. Si nos dieran este ángulo que está aquí, vamos a ponerle, ¿sí? Teta 1 aquí, ¿sí? Pues entonces tendríamos que ver cuál es su cateto opuesto, pues sería este que está aquí. La hipotenusa sería la misma y el adyacente sería esta por definición, ¿sale? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿cuáles son las funciones, sí, trigonométricas de un ángulo agudo? Vamos a empezar por el seno, ¿sí? El seno dice que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Decíamos, aquí yo tengo un ángulo dado que es teta, ¿sí? ¿Cuál sería el seno? Bueno, pues el seno del ángulo, el seno de teta, sería igual a la razón entre el cateto opuesto. Dijimos que el cateto opuesto en este caso sería B. ¿Y cuál sería la hipotenusa? Pues es la hipotenusa, dijimos que es el contrario al ángulo de 90 grados, sería A, B sobre A. ¿Y qué pasaría ahora si me dieran que yo hallara el seno de este ángulo que está aquí? Vamos a ponerle aquí teta 1. Bueno, entonces, ¿cuál sería aquí el seno de teta 1? Sería igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pero ahora aquí el cateto opuesto no va a ser B, sino es C, es el que está aquí, el opuesto al ángulo. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, que es el opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces sería seno de teta 1 es igual a C sobre A, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente función trigonométrica. Bueno, ¿cuál es el coseno ahora? Dice que el coseno, vamos a poner aquí igual teta y aquí teta 1. La hipotenusa no cambia porque es 90 grados aquí, ¿sí? Entonces aquí la hipotenusa siempre va a ser A.
Entonces dice que el coseno, en este caso vamos a hallar primero el coseno de teta, es igual, o es la razón entre el cateto adyacente, sería C, sobre la hipotenusa, que es A. Y ahora si yo me sitúo aquí, el coseno de teta 1 es igual a cateto adyacente, sería B, sobre la hipotenusa, que sería A. Y aquí está. ¿Vale? La siguiente función trigonométrica, si yo aquí tengo igual teta y aquí tengo teta 1, la hipotenusa, sí, pues aquí está el ángulo de 90 grados, entonces la hipotenusa es el que está enfrente, entonces la hipotenusa es A. Y dice, la tangente es la razón entre el cateto opuesto, si yo quiero hallar, si se abrevia así, ¿no? La tangente de teta es igual a, la razón entre el cateto opuesto sería B, el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. En este caso sería C. Y la tangente de teta 1 va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto, que sería C, sobre el adyacente. C sobre B. Ahora vamos a ver cuál es la cotangente, ¿sí? La cotangente, pues se abrevia así, cot. Okay. Si yo aquí tengo teta y aquí teta 1, y tengo mi ángulo de 90 grados, mi hipotenusa es esta que está aquí. Entonces, cotangente de el ángulo teta es igual a la razón entre el cateto adyacente, que sería aquí C, entre el ángulo opuesto, sería C sobre B, y la cotangente de teta 1 es igual a, me pongo aquí en teta 1, es la razón entre el cateto adyacente, en este caso el adyacente cambiaría a B, sobre C. Ahora la secante dice que igual, de igual manera, aquí vamos a poner teta y aquí teta 1, dos ángulos. Este es el ángulo de 90 grados, por lo tanto la hipotenusa es el que está el lado opuesto, sale al ángulo recto. Entonces dice que la secante, sí, que se abrevia así, secante de teta es igual a la razón entre la hipotenusa, que es A, sobre el cateto adyacente, que es C. Y la secante de teta 1 es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente, que sería A sobre B. Y vamos por la última función. Igual aquí vamos a poner un ángulo teta. Este ángulo es de 90 grados. Y aquí vamos a poner teta 1. Entonces la hipotenusa es la A. ¿Cuál es la cosecante? La cosecante se abrevia así. Cosecante del ángulo teta es igual a la razón entre la hipotenusa, que es A, y el cateto opuesto. Sería A sobre B. Y la cosecante de teta 1 es igual a la razón entre la hipotenusa, que sería en este caso A, la hipotenusa no cambia, y el cateto opuesto, que sería C. Y estas son las funciones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿sí? En un triángulo rectángulo. El ángulo agudo, recuerden que es el que mide menos de 45 grados, y en este caso está aquí, menos de 90, perdón, aquí, y el ángulo recto, ¿sí? Es el que mide 90 grados, ¿sí?